Hola, ¿qué tal mis estimados programadores? En este video veremos cómo consumir una API de Laravel con autenticación Sanctum en React. El video en donde construimos la API te la dejo en la descripción. El resultado será el siguiente. Tendremos dos rutas públicas, la de registro y la de login. En la de registro podemos dar de alta un nuevo usuario poniendo nombre, correo y contraseña. Al dar clic en el botón, lo va a registrar y nos va a redirigir hacia el login para poder acceder con las credenciales que acabamos de crear. Yo sé que hay quienes prefieren los CRUD con vistas separadas. Por tal motivo, les enseñaré cómo realizarlo para el CRUD de departamentos. Vamos a crear un componente de formulario, un componente que reutilice la vista para crear un departamento y también lo va a utilizar la vista para editar el departamento. Vamos a tener confirmaciones de eliminar con SuiteAlert. Y para quienes les guste el CRUD en una sola vista, crearemos el CRUD de empleados de esta forma. Utilizaremos un componente de modal que crearemos más adelante, el cual nos servirá para crear empleados y editar empleados. También tendremos confirmaciones de SuiteAlert para eliminar. En este CRUD vamos a utilizar un componente para la paginación. Es un componente que se integra con las clases de Bootstrap. Utilizaremos el componente de Char.js para React, el cual nos ayudará a crear una gráfica en donde se visualicen empleados por departamento. Y por último tendremos el botón para cerrar sesión, el cual eliminará los datos creados en el local storage. Y no podremos acceder a las rutas protegidas sin haber iniciado sesión. Bueno pues, comenzamos. Vamos a abrir una nueva terminal y vamos a escribir los comandos que aparecen en pantalla: npm create bit @lasted. Nos dice que necesita instalar los siguientes paquetes, les decimos que yes y va a comenzar la instalación. El nombre que le pondrá el proyecto será company-medio React. Nos pide seleccionar un framework, vamos a seleccionar React. Voy a utilizar JavaScript. Una vez creado nos da las siguientes instrucciones. Como primer paso va a ser ingresar a la carpeta company-medio React. Ingresamos con los comandos cd. Y ahora vamos a instalar todas las librerías que vamos a utilizar. Utilizaremos Phoneawesome para los iconitos, SuiteAlert para las alertas bonitas, utilizaremos Bootstrap para el CSS, React Char.js, React Router DOM, el componente de paginación y Axios para las peticiones. En lo que se instala les recomiendo esta extensión de Visual Studio, nos ayudará a crear los componentes más rápidamente. Vamos a abrir el proyecto en Visual Studio. Escribimos en la terminal npm run dev para poder visualizar en el navegador nuestra página. Vamos hacia el index HTML, vamos a cambiarle el título únicamente, le vamos a dejar Company React. Guardamos los cambios y cerramos. Ya le cambiamos el título. El siguiente paso va a ser modificar el archivo main.js. Eliminamos esta línea y vamos a indicarle que haremos uso de Phoneawesome, de Bootstrap
tanto en CSS como JS. Y también vamos a importar Axios. Escribimos windows.axios igual a Axios, esto para poder ocuparlo de manera global. Vamos a definir la ruta base. Está montado en el proyecto local, así que es localhost, diagonal company, diagonal public. Si tú vas a consumir alguna otra API, aquí debes de poner la ruta de tu API. Vamos a crear los encabezados por default. En ASEP indicamos que va a contener una aplicación JSON. Content type lo mismo, aplicación JSON. El siguiente va a ser X requested with y le ponemos XML HTTP request. Vamos a indicarle a Axios que vamos a utilizar credenciales. Y listo, guardamos los cambios y cerramos. Luego vamos a la carpeta SRC y vamos a crear una nueva carpeta. Creamos la carpeta storage y dentro de esta carpeta storage creamos el archivo storage.jsx. Este archivo nos va a servir para gestionar el almacenamiento. Gestionar el local storage. Creamos el siguiente objeto, storage. Le creamos un método get que va a recibir una clave. Creamos la constante val que va a ser igual a windows.localstorage.getItem entre paréntesis key. Es decir, va a checarse en el local storage si existe ya la clave. En caso de que no exista, retorna null. En caso contrario, va a retornar, va a convertir a JSON el valor que está en local storage. Posteriormente creamos el método set. De igual manera va a recibir una clave y un valor. La clave windows.localstorage sepitem, le asignamos el valor a la clave y el valor lo convertimos a JSON, un valor en JSON. Aquí se me olvidó poner val. Ok, ya está. Creamos también un método para eliminar la clave. Y este método va a contener window.localstorage.removeitem y entre paréntesis va a llevar la clave que vamos a remover. Adicionalmente, si queremos podemos crear el siguiente método, es clear. No lo vamos a utilizar, pero creo que es conveniente que lo tengan por si ustedes lo llegan a utilizar en algún momento, en el cual vamos a limpiar todo el local storage e indicamos cuál va a ser el exur por default, que va a ser storage. Listo, guardamos los cambios y cerramos. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Components. En esa carpeta vamos a ir creando nuestros componentes que vamos a utilizar. El primer componente que vamos a crear va a ser el componente para proteger las rutas. El componente protectedroutes.jsx. Si ya tienen esta extensión de Visual Studio, vamos a crear un componente de esta manera rápida. RAF tiene tres opciones, pero vamos a utilizar la del medio, RAFSE, la cual va a crear una función flecha exportable. Importamos Navigate e importamos Outlet de React Router DOM. También vamos a importar storage del storage que acabamos de crear. Indicamos que va a ser una función exportable y dentro de los paréntesis de la función ponemos llaves y ponemos children, que quiere decir que dentro de esto va a haber más código. Declaramos una constante, authUser, que va a ser igual
a storage.get, pasándole como parámetro outUser. Así le vamos a llamar a la variable que vamos a almacenar. Quitamos este return y vamos a poner una condición. Si no existe outUser, vamos a retornar lo siguiente: navigate to, y entre comillas simples, login. Es decir, si no hay un usuario logueado, nos va a redirigir al login. Y vamos a retornar outlet. Hasta el momento, en el navegador vamos a visualizar lo siguiente: todavía no están las rutas protegidas, solamente creamos el componente. Lo siguiente a crear va a ser una nueva carpeta. Le vamos a llamar Views. Aquí vamos a tener nuestras vistas. Dentro de esta carpeta creamos la carpeta Departamentos. Y dentro de Departamentos vamos a crear los siguientes archivos. Index.jcx. Le creamos rápidamente una función exportable. Tecleando RAFCE. Le vamos a cambiar index a departamentos. De igual manera copiamos ese texto y lo ponemos en export default. Guardamos y cerramos. Creamos el siguiente archivo que va a ser la vista para crear un departamento. Creamos y guardamos y cerramos. La siguiente vista va a ser para editar. Edit.jcx. Creamos con la función exportable. Guardamos y cerramos. Creamos una nueva carpeta. La carpeta para los empleados. Aquí va a contener todas las vistas de los empleados, que van a ser dos. La primera es index.jcx. De igual manera, RAFCE. Le cambiamos index por employees. Listo, guardamos y cerramos. La siguiente vista va a ser para la gráfica. Le ponemos graphic.jcx. De una vez le creamos la función exportable para que no quede vacío el archivo. Guardamos y cerramos. Vamos a crear un nuevo archivo. Dentro de la carpeta vistas, creamos el archivo login.jcx. Le creamos su función exportable flecha. Creamos la vista register.jcx. Y de igual manera le creamos su función exportable fecha. Guardamos, cerramos y listo. Ahora vamos a crear un nuevo componente. El componente de navegación. Le creamos su función exportable flecha, guardamos y cerramos. Abrimos el archivo app.jcx. Vamos a eliminarle todo lo que no nos va a funcionar. Lo dejamos más o menos vacío. Vamos a importar Browse Router, Routes y Route de React Router DOM. Importamos nuestro componente de navegación. Le indicamos que está en la carpeta componentes. Y en la parte del return ponemos Browse Routers. Vamos a importar todas las vistas que creamos. Departamentos, el index de departamentos, el create, el edit. También la vista de empleados. La vista de la gráfica. Y también las vistas para el login y el registro.
Por último, vamos a importar el componente que creamos de Protected Routes. Hasta ahorita va a estar en blanco, no va a tener absolutamente nada. Vamos a ponerle el componente de navegación y dentro vamos a indicarle las rutas. Ponemos routes y dentro por cada uno route. Route, el path va a ser login, el elemento va a ser el componente, va a ser login. Aquí vamos a poner todas las rutas, login, registro. La ruta diagonal va a ser para los departamentos. Ponemos la de crear departamentos para editar departamentos. La ruta para editar departamentos va a tener como parámetro un ID. Se lo indicamos. Y por último la ruta para la gráfica. Verificamos que tengamos todo bien y en el navegador vamos a ver así. Nav index. La ruta empleados va a tener nav index también. La ruta de gráfica nav graphic. La ruta de create nav create. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la ruta para editar, registro, etcétera. ¿Por qué? Porque aún están vacías las vistas. Vamos a ocupar el componente de Protected Routes para proteger nuestras rutas. Creamos un nuevo route, le ponemos element y entre llaves vamos a ponerle Protected Routes. Aquí adentro vamos a pasar las rutas que van a estar protegidas, las que requieren un token para poder mostrar información o para poder interactuar. Ahora sí, ponemos la ruta de employees, nos redirige a login, create, nos redirige a login y así sucesivamente. Hemos protegido las rutas con este componente que creamos, dejamos fuera login y register. Cerramos el archivo y vamos a crear un nuevo archivo, nuestro archivo de funciones. Creamos este archivo para poder reutilizar las funciones de show alerta y funciones de solicitudes hacia la API. Importamos igual de SweetAlert, importamos storage del almacenamiento. Creamos la función show-alerta que va a recibir como parámetros un mensajito y un icono. Usual.fire para crear una nueva alerta y dentro de las llaves va a tener un título que va a ser el mensaje que recibamos de parámetro y de icono la variable icon. Ponemos botón styling true. Esta va a ser nuestra alerta personalizada. Posteriormente vamos a crear la función sendRequest. Esta función va a ser una función asíncrona. Copiamos y pegamos la función y creamos una función más que va a ser la función de confirmación. Indicamos de una vez que la función exportable por default va a ser showAlerta. En la función sendRequest le indicamos que va a tener como parámetros un método, parámetros URL, redirect igual a comillas vacías y un token que por default va a tener el valor de true. Ponemos en un if si existe un token. Entonces creamos la variable auToken que va a ser igual a la variable que esté en el almacenamiento con nombre auToken utilizando el método storage.get.
Posteriormente, mediante Axios, le vamos a indicar que va a tener la siguiente cabecera de autorización, que va a ser igual a bearer más el token. Creamos una variable res y con await hacemos una petición hacia Axios, pasándole como parámetros el método, la URL a la cual va a ser la petición, los datos que va a llevar y si todo marcha bien, esperamos una respuesta de la API. Una vez obtenida esta respuesta, ponemos en la variable res response.data, y si el método es diferente de get, entonces vamos a mostrar una alerta con response.data.mensaje. Y esta alerta va a ser de tipo success. En caso contrario, pues no vamos a mostrar nada. Ocupando la función setTimeout, vamos a dejar pasar un tiempo para poner la siguiente funcionalidad. Si la variable redirect es diferente de vacía, entonces vamos a redireccionar con un window.location.href hacia la ruta que nos indicaron. En caso contrario, no vamos a hacer nada. Le ponemos 2 segundos de espera y listo. En caso de que haya algún error, lo cachamos en la variable errors y por cada error que exista, en la variable desk, creamos una variable desk en la cual vamos a ir juntando todos los errores. Res igual a errors.response.data, errors.response.data.errors .map. Por cada error que exista, vamos a alimentar la variable desk, dejándole un espacio en blanco. Y lo que juntemos en esa variable desk lo vamos a mostrar en un showAlert, en la función showAlerta, que va a tener un iconito de error. Por último, retornamos la variable res, que va a tener la respuesta. Seguimos con la función de confirmación. Esta función de confirmación va a tener los parámetros nombre, URL y una variable por si hay alguna redirección. Declaramos la variable alert, que va a ser igual a swal.mixin. Le indicamos button standing true, ponemos alert.fire y entre paréntesis y llaves va a llevar un título. El título va a ser preguntarle si está seguro de eliminar el nombre y le concatenamos el símbolo de interrogación. El iconito va a ser fijo, va a ser de question. Le indicamos que va a haber un botón de cancelación y le vamos a decir qué texto va a tener el botón para confirmar. En un iconito de Phonoson, FaSolid, FaCheck, le vamos a poner Yes, Delete. El texto que va a tener el botón para cancelar va a ser un iconito de Phonoson, FaBand, y le vamos a poner el texto Cancel. Si todo marcha bien, cachamos el resultado. Y si el resultado es confirmado, es decir, que confirmó para eliminar, vamos a mandar a llamar a la función sendRequest en el método delete, ningún parámetro, le ponemos la URL y la variable de redirección, si es que va a haber alguna redirección. Revisamos que todo esté bien para que no haya ningún error. Y un pequeño error ortográfico, confirmation. Listo, guardamos y cerramos. Vamos ahora con el componente de navegación.
Vamos a importar link, use navigate de React Router DOM. Importamos storage. Dentro del código declaramos la constante go, que va a ser igual a useNavigate. Declaramos la función logout, que va a ser una función asíncrona. Esa función logout va a remover las variables del almacenamiento outToken y outUser. Va a eliminar estas dos. Pudimos utilizar storage.clear, pero no. Ustedes pueden utilizar storage.clear en caso de que tengan muchas variables de almacenamiento. En este caso no la voy a utilizar y va a lanzar una petición Axios en el método get hacia API out logout, pasándole como parámetro el token y vamos a redirigir hacia la ruta de login, es decir, esta función que creamos fue para cerrar sesión. En el return vamos a crear una barrita de navegación. Es una barra de navegación de Bootstrap. Si ustedes gustan pueden ir a la página de Bootstrap y tomar el código de esta barrita de navegación para que no la escriban toda a mano. Vamos a indicarle el nombre del proyecto, en este caso es Company. Le colocamos el botón. El botón de toggle que se va a visualizar cuando veamos la página en dispositivos móviles. Ya se debe de visualizar así la barra de navegación y el botoncito que hasta ahorita no tiene ningún menú. Yo la puse con el fondo info, que es decir azul. Porque bueno, pues es React, ¿no? Por eso en azul. Bueno, aquí vamos a poner entre llaves storage.getOutUser. Vamos a poner una condición. Un if simplificado si el usuario está logueado, si existe el usuario. Entonces vamos a mostrar los siguientes menús. Ponemos el div de clase collapse, nos va a dar collapse. Le ponemos el ID nav. Y en una lista vamos a colocarle los menús que va a llevar. Cada menú va a ir en una etiqueta ley con clase nav item y el primerito va a tener la clase h4 en el cual va a ir el nombre del usuario, si es que está logueado, claro está. Posteriormente declaramos el menú que nos va a llevar hacia nuestra vista de departamentos. El link es la diagonal simple.
El texto va a ser departments. Copiamos y pegamos. Vamos a modificar para empleados. Le ponemos employees. Y para la gráfica, le ponemos graph. Listo, ya tenemos nuestros menús. Ahora vamos a poner en otro UL, un orden list, el botón para cerrar sesión. Vamos a copiar la clase y copiamos el LI. Le quitamos el link y le vamos a poner un botón. Este botón va a llevar el texto logout y va a tener las clases de Bootstrap btn, btn-info. Cuando demos clic en este botón, nos va a llevar hacia la función de logout. Hasta ahorita se debe demostrar así. No se muestra nada porque no nos hemos logueado, es decir, no tenemos sesión en storage. Vamos a ver cómo se vería. Le ponemos símbolo de interrogación para hacerlo inversa y así se va a visualizar. Observemos. Aunque todo nos lleva hacia el login. ¿Por qué? Porque hemos protegido las rutas. Regresamos el código y listo. No se visualizan los menús. Guardamos los cambios y cerramos. Dentro de la carpeta componentes vamos a crear un nuevo componente. El componente div input. Creamos rápidamente su función exportable. Vamos a importar forward, ref, useEffect, useRef de React. Este componente nos va a traer un input con las clases de Bootstrap que va a tener un iconito a un lado. Borramos esta parte del código, le vamos a poner export default forward ref para el envío de referencias. Le vamos a quitar el export por default. Le quitamos esta línea de código. Le quitamos este paréntesis, este abre aquí y cierra hasta acá. Vamos a poner nuevos paréntesis. Dentro de esos paréntesis ponemos llaves y vamos a definir lo siguiente: tipo texto. El tipo por default va a ser texto. El icon va a ser user. Placeholder vacío. Va a tener un nombre, un ID, un valor, una clase, la propiedad required, el focus y un evento handchain. Declaramos la variable input. Si existe, ref va a ser igual a useRef. En un hook defecto vamos a poner la siguiente condición. Si es que isFocus es true, hacemos que se active el foco de ese elemento. Un div class name, input group con margin button de 3. Le ponemos su etiqueta spam. Esto ya es referente a la clase de Bootstrap. Si tú quieres crear un componente con Tailwind, por ejemplo, tendrías que modificarle a las clases que ya tenga Tailwind. El iconito va a ser FastSolid más el icono que mandemos en los parámetros. Creamos el input de tipo type con el placeholder, el nombre, el ID, el valor y la clase. Ponemos ref por si queremos ocupar ref en algún input, required,
Y en el evento onChain va a realizar la funcionalidad handleChain, es decir, la función que nos estén mandando por default. Cierto, ya que vamos a ocupar ref, lo colocamos aquí, se me pasó colocarlo al inicio, coma ref. Listo, vamos a guardar y vamos a cerrar este componente. Vamos hacia el componente de login. Decimos que vamos a hacer uso de useState. Importamos useNavigate, link, de RouterDOM. Vamos a importar sendRequest de nuestro archivo de funciones. También vamos a importar el componente type_input que acabamos de crear. E importamos storage. Dentro de la función declaramos las siguientes variables: email, password, que van a tener un hook de estado, y la variable go, que va a ser igual a la función useNavigate. Creamos la función srf, que va a ser igual a una función asíncrona, que va a ser una petición get hacia la siguiente ruta Sanctum ssrf-cookie. La documentación del Laravel Sanctum nos dice que primero tenemos que hacer una llamada get hacia esta ruta. Si tu API a la que te vas a conectar no es de Laravel, puedes omitir esta función. Posteriormente creamos la función de login, una función asíncrona. Prevenimos el envío del formulario. Ponemos await a la función srsf. Creamos nuestro formulario con email y password. Creamos la variable res, que va a contener el resultado de una petición. Va a utilizar el método post. Le enviamos la variable form de parámetros hacia la ruta API out login. Esta es la ruta del API de Laravel para realizar el login. No va a redireccionar a ninguna otra ruta. No va a haber token, por eso el lugar para el parámetro del token va a ser false. Si el estatus de esa petición es true, entonces vamos a hacer uso del almacenamiento para asignar un valor a outToken. Debemos de ponerla tal cual. Y outUser. Debemos de escribir exactamente como lo definimos en el componente de navegación. OutToken recibe res.token. OutUser recibe res.data. Posteriormente creamos la parte del HTML en un container fluid, un div de clase row con margin top de 5. Creamos un div de 4 columnas con un offset de 4. Creamos un div de clase tarjeta que va a tener un border primary. El fondo de esta cabecera de tarjeta va a ser primary. Va a tener el texto login. Así debe de ir quedando. Vamos a ver cómo se ve con el fondo negro. Y también el border negro. Yo la voy a dejar así. Ustedes son libres de elegir el color que más les guste. Creamos un formulario dentro del cuerpo de la tarjeta. Cuando se envíe este formulario, va a ejecutar la función de login. Invocamos al componente div_input. El primer input va a ser de tipo email. El iconito va a ser fag-at. El valor va a ser email. Va a tener la clase formControl. Y el placeholder va a ser email. ¿Va a ser requerido? Claro que sí. Required. Y va a
Y la funcionalidad va a ser la siguiente: cada vez que cambie de valor este input, mediante el hook de estado de setEmail va a actualizar el valor con el valor actual de este input. En el navegador así se debe de visualizar ya nuestro componente. Gracias a este componente que creamos nos ahorra alguito de código. Copiamos y pegamos el componente, le cambiamos ahora el tipo va a ser password, el icono va a ser fakey, el valor va a ser password, todo se lo vamos a cambiar a password. Así debe de visualizarse. Perfecto, vamos bien. Vamos a crear un nuevo div de clase de grid, col-10 mxauto, el cual va a tener un botón. Un botón con las clases de Bootstrap para que se vea en color negro. Va a tener un iconito de una puerta abierta y va a decir login. Así se debe de visualizar. Después del formulario vamos a ponerle un link que nos lleve hacia la ruta de registro. Va a tener un iconito FA Plus y el texto register. Así se debe de visualizar. Vamos ahora hacia la ruta de registro. Guardamos. Y vamos a copiar el código de login. Descartamos lo que no vamos a utilizar. Copiamos estas funciones. Le vamos a añadir el nombre a los hooks de estado, la variable name, vamos a ocupar la misma función csrf, a la función login le vamos a cambiar el nombre por register y a los campos del formulario le vamos a añadir name. La ruta va a ser register y si el status es true únicamente nos va a redirigir hacia el login. Vamos a copiar ahora la parte del HTML, lo copiamos todo y vamos a modificarlo. En el submit login por register vamos a añadirle un campo más de tipo texto para el nombre del usuario. Le modificamos para que todo se relacione con name. Le cambiamos el texto login a register. Nos falta eliminarle link. Le cambiamos el texto al botón para que diga register. Ahora sí, ya se debe de visualizar. Damos clic derecho, inspeccionamos elemento. Vamos a realizar un registro. El password debe tener más de 8 caracteres. Esto viene directamente de la API. Ya cachamos el error de la API y la mostramos en una alerta de Swift Alert. Ok, limpiamos, le completamos a los 8 caracteres. Voy a copiar el correo. Damos clic en registrar. Registrar, usuario registrado correctamente. Vamos a ver la respuesta de la API. Ya nos trae un token. Ese token bien lo podremos utilizar. Pero en este caso yo hago que después del registro se vaya al login. Ustedes pueden modificar el código para que después del registro inicie la sesión. Inicio sesión con el correo que acabo de poner. Le voy a añadir una X para que me diga que no está autorizado. Listo. La respuesta fue no autorizado. Esta fue la respuesta de la API. Ok, ya le vamos a ponerle las credenciales correctamente. Damos clic y nos dice usuario logueado satisfactoriamente. Este mensajito también es de la API. Damos clic en OK. Ya entramos a las rutas protegidas, solamente que aún están vacías.
vamos a crear un nuevo componente. Este componente va a ser div add. Vamos a dividir departamentos y empleados en dos secciones. La parte de arriba con un botón de añadir y la parte de abajo con una tablita donde muestra la información. Le creamos el código con RAFCE, guardamos y vamos a crear el siguiente componente, div table.jsx. De igual manera, le creamos el código RAFCE y vamos con el componente div add. Va a recibir entre llaves children, es decir, va a tener algo adentro. Le vamos a añadir una clase, la clase row mt-3. Y aquí adentro va a tener un div de clase colmd4, offset-md4. Aquí me faltó md, me di cuenta al final. Ustedes pónganselo de una vez. Dentro va a ir un div de clase grid mx-auto. Y aquí adentro es donde va a ir el demás código. ¿Por qué nada más pusimos estos? Porque en departamentos va a llevar un link y en empleados va a llevar un botón. Vamos con el siguiente componente que es div table. Le colocamos children, call, off, class load y class table. Este div va a tener las clases row mt-3. Va a tener un div de clase callmd- con la variable call. Es decir, estas columnas van a ser personalizadas dependiendo el uso. Tanto el tamaño de la columna como el tamaño del offset. Creamos un div de clase tarjeta con border blanco, el texto al centro y le colocamos una clase adicional que va a ser la clase classLoad. Aquí vamos a poner en una tarjeta una imagen, la imagen de loading, loading.gif, con el class name img-fluid. Es decir, esta imagen se va a mostrar mientras carga la información. Después ponemos otro div de clase TableResponsive con la variable classTable. Y aquí adentro va a ir children. Es decir, aquí adentro vamos a tener más código. Guardamos. Vamos a descargar una imagen de loading, la que ustedes gusten, la que más les agrade. Y la vamos a colocar aquí en public. Yo aquí tengo esta imagen que es de una pizza. Ok, listo. Ahora sí vamos hacia el index de departamentos. Indicamos que vamos a hacer uso del hook de efecto y el hook de estado. Importamos div add, nuestro componente. Importamos nuestro componente div table. Importamos link de React Router DOM. Importamos la función de confirmación y la función de send request de nuestro archivo de funciones. Creamos nuestros hooks de estados, departamentos, class load, class table, y vamos a crear nuestro hook de efecto. Cuando cargue la página va a ejecutar la función getDepartments que va a traer todos los departamentos. Creamos esa función, va a ser una función asíncrona que va a contener lo siguiente en una variable res. Va a contener la respuesta de la petición en el método get sin parámetros hacia la ruta API de departamentos. Y le asignamos el resultado al hook de departamentos. Set departments entre paréntesis res. Class table va a tener el valor
de comillas vacías, y ClassLoad va a tener el valor de d-none para que se oculte esa imagen del loading. Creamos la función de eliminar departamento, recibe ID y nombre, y esa función va a llamar a la función de confirmación que está creada en nuestro archivo de funciones, pasándole como parámetro el nombre, la ruta de departamentos, y le indicamos que no va a llevar ninguna redirección. Posteriormente, en la parte del HTML vamos a poner un div container fluid y vamos a colocar nuestro componente div add. Dentro de div add va a tener un link que nos va a llevar hacia la ruta de crear. Le ponemos las clases para que se vea como un botón de Bootstrap. Va a llevar el iconito fa, circle plus y el texto add. Revisamos que todo esté bien. Aquí confirmation está mal escrito. Ups, un error. Esta dislexia, caray. Y listo, se debe de visualizar así en el navegador. Ahora vamos a añadirle el otro componente, divTable. Le pasamos los parámetros call, que va a ser de 6, y el offset, que va a ser de 3. ClassLoad va a ser igual a la variable ClassLoad y ClassTable a la variable ClassTable. Dentro de este componente creamos una tabla que va a llevar las clases de Bootstrap, Table, Table Bordered. Creamos los encabezados. Va a tener 3 encabezados, uno indicando la numeración con hashtag, el segundo el nombre del departamento y los demás, cierto, van a ser 4, donde van a ir los botones de acción. Dentro de tBody vamos a ponerle la clase Table Group Divider. Por cada departamento que exista, con una función .map, vamos a poner lo siguiente. La variable dep, i, con la siguiente función anónima. Creamos una fila que va a tener como que id.i. No, mejor la cambiamos a la variable row para que no haya problemas si es que copiamos y pegamos para empleados. La primera celda va a tener la numeración y más 1. ¿Por qué? Porque los arrays comienzan en 0. Vamos a tener row.name, que va a ser para el nombre del departamento. Se debe de visualizar así hasta el momento. En la siguiente celda vamos a colocar un link que nos va a llevar hacia la ruta de editar. Esta ruta es de React. Edit y le pasamos como parámetro el ID de la fila. Le vamos a colocar una clase de Bootstrap para que se vea como un botón amarillo, y el iconito va a ser fa-edit. Así se debe de visualizar. En la siguiente celda vamos a poner un botón de clase btnDanger para que se vea de color rojo. Cuando se dé clic va a llamar a la función de eliminar departamento pasándole como parámetros el ID y el nombre. Este botón va a tener un iconito, fa-solid, fa-trash. Y se debe de visualizar así. Perfecto, ya tiene funcionalidad, nos manda hacia la confirmación. Cierto, no se visualiza la imagen. Vamos hacia el componente divTable. Otra vez mi dislexia. La extensión de la imagen es .gif. Se la corrijo, vamos a guardar los cambios. Regresamos al navegador y ya se debe de visualizar la imagen. Se ve la imagen, pero abajo se ve
la tablita. Entonces vamos a cambiarle estos parámetros para que en un inicio la tabla no se visualice. Listo, ahí está. Se ve la imagen y no se ve la tabla. Cuando se ve la tabla ya no se ve la imagen. Perfecto, cerramos. Guardamos los cambios y cerramos. Vamos a crear un componente más, el componente FormDev, que va a ser un formulario para los departamentos. Indicamos que vamos a hacer uso de el hook de efecto y el hook de estado, así como de useRef. Vamos a importar sendRequest de nuestro archivo de funciones. Vamos a importar nuestro componente de div input. Esta función va a recibir una variable que le vamos a poner params. Creamos los hooks de estado para nombre, que va a ser el único parámetro que se va a enviar hacia la API. Creamos una referencia name input. Creamos una variable que va a ser método, cuyo valor inicial va a ser post. Creamos la variable URL, cuyo valor inicial va a ser diagonal API, diagonal departments. Creamos la variable redirect, inicialmente va a estar decía, y cuando se cargue la página vamos a usar este hook de efecto. Vamos a hacer que se active el foco del campo input y vamos a invocar a la función getDepartment. Definimos esta función getDepartment, que va a ser una función asíncrona. Ponemos la siguiente condición: si params.id es diferente de nulo, vamos a hacer un llamado a la función sendRequest en el método get. No le vamos a pasar parámetros. A la URL inicial le vamos a añadir el ID que estamos recibiendo, params.id. El resultado de esta petición lo vamos a guardar en la variable res. Aquí nos faltó, le añadimos la ruta diagonal. Esta función nos va a traer un departamento al que le enviamos como parámetro, lo guardamos en la variable name. Vamos a crear ahora la función save, va a ser una función asíncrona. Primero prevemos el envío del formulario. En un if si el parámetro id es diferente de nulo, entonces el método va a ser put y la URL de la llamada hacia el API va a ser la siguiente: diagonal API, diagonal departments, diagonal, y le pasamos como parámetro el ID. La redirección va a ser hacia la ruta de departamentos. Vamos a hacer la llamada hacia la API, pasándole el método, el name, la URL y la redirección. Guardamos en la variable res. Si el método es post y el status de la petición es true, indicamos setName va a ser igual a comillas vacías. Esto porque si el método fue post es que se guardó. En caso contrario es que fue put. Vamos ahora con la parte del HTML. En un div de container fluid de clase rowmt-5 vamos a colocar un div de clase columna de 4 con un offset de 4. Vamos a poner un div de clase tarjeta. Le ponemos un border azulito. Creamos el otro div para el encabezado. Estos divs son de Bootstrap. Car header, car body. Va a tener fondo azul con borde azul.
Dentro va a llevar params.title y en el cuerpo de la tarjeta va a llevar un formulario. Y cuando se envíe ese formulario va a llamar a la función save. Hacemos uso de nuestro componente div input. Va a ser de tipo texto y va a tener el iconito de un edificio. El valor va a ser hacia nuestra variable name. La clase va a ser form-control. Va a tener el placeholder name. Va a ser requerido. Y la referencia va a ser hacia name input. La función que va a realizar va a ser hacia el hook de estado del nombre, enviándole como parámetro el valor que tenga actualmente. Después vamos a colocar un div en el cual pondremos el botón para guardar. Creo que bien pudimos haber creado un componente que tuviera este código, el div de clase de grid, junto con el botón. Revisamos que todo esté bien. Mi dislexia, caray. Aquí puse doble E y la función es con una sola E. Le cambiamos aquí también. Y aquí. Creo que de ahí ya todo está bien. Aquí creo que está mal esta ruta. Params.id debe ser. Y creo que ahora sí. Siempre es importante revisar bien nuestro código. Creo que la mayoría de errores son por faltas ortográficas, como ahorita, por ejemplo. Aquí nos faltó poner coma y los corchetes vacíos. De otra manera se estarían realizando llamadas infinitas. Esto es muy importante. Guardamos y cerramos. Vamos hacia la vista de Create. En esta vista de Create vamos a importar el componente form dev. Dentro del componente form dev le vamos a pasar los parámetros. ID va a estar en nulo para la vista de Create. Y el título va a ser Create Departments. Listo, así debe de quedar. Con este código ya hicimos el formulario para crear, así es. Ya tiene la validación. Vamos ahora a hacer el formulario para editar. Vamos hacia la vista de editar. Vamos a utilizar useParams de React Router DOM. Recuerden que estamos reutilizando el componente formDev. Vamos a importarlo. Vamos a declarar una variable, la variable id, que va a ser igual a useParams. Y dentro del return vamos a hacer uso de nuestro componente formDev. Como id le pasamos el ID de la URL. Y como título le vamos a poner el texto edit department. Y listo, ya debe de estar. Perfecto. Actualizamos. Listo, ya funciona. Vamos a crear un nuevo departamento. New test. Guardamos. Departamento creado.
Se limpia el campo nombre por si queremos crear un departamento más. Lo creamos, guardamos y listo. Vamos hacia la vista de departamentos. Vamos a editarlo. Observemos que cuando nos toca editar y guardamos, nos va a redirigir hacia la ruta de departamentos. Si ustedes no quieren que sea así, solamente se tendría que modificar el código. Lo puse de esta manera debido a que algunos sugirieron en videos anteriores que cuando sea la funcionalidad para guardar, se limpien los campos del formulario y se quede en ese formulario. Cuando sea para editar, nos redirija a la otra vista. Vamos ahora a crear el index de empleados, para lo cual vamos a crear otros dos componentes. Vamos a crear el componente divSelect. Y vamos a copiar todo el contenido de divInput. Copiamos y pegamos. Vamos a eliminarle el tipo, no va a tener tipo, va a tener opciones, que va a ser un array. No va a tener placeholder porque es un select. No va a ser un input. Le quitamos estos dos. Le quitamos la diagonal y aquí vamos a cerrar el select. ¿Por qué? Porque dentro va a tener opciones. ¿Qué opciones va a tener? Dependiendo de el array de opciones. Ponemos option.map op y en una función abrimos llaves y vamos a crear un ítem de opción. El valor va a ser op.id y el texto que se va a mostrar va a ser op.name. Le ponemos una llave, una key, que va a ser op.id. Y cierto, aquí no van llaves, van paréntesis. Le quitamos la llave y ponemos paréntesis. Se desacomodó, lo volvemos a acomodar y listo. Guardamos y cerramos. Vamos a crear el siguiente componente, el componente de modal. Modal.jsx. Indicamos que va a tener algo dentro con la palabra children. Le colocamos un título, un modal. Y comenzamos a escribir el código de un modal de Bootstrap. Si ustedes ya tienen código de un modal de Bootstrap, pueden ocuparlo, copian y pegan. Yo lo estoy haciendo desde cero ya que alguien sugirió que es mejor que les muestre cómo hacerlo desde cero sin copiar y pegar código que ya tengo. Recuerden que estoy abierto a todos sus comentarios y sugerencias. Creamos una label de clase h5 en el cual va a ir el título del modal. Le ponemos aquí la variable título. Este componente de modal en el proyecto no lo vamos a reutilizar. Sin embargo, les quise mostrar cómo crear un componente de modal. Aquí le ponemos children, ya que aquí va a ir todo el demás código. Y se me pasó nuevamente mi dislexia. Aquí va una L. Debe de decir modal, no moda. Listo, guardamos y cerramos. Vamos ahora sí hacia el index de empleados. Decimos que vamos a hacer uso del hook de efecto, el hook de estado y de useRef. Vamos a importar nuestros componentes, div.add, divTable,
div select, div input, importamos el modal que recién creamos y también vamos a importar la función de confirmación y la de send request de nuestro archivo de funciones. Vamos a importar el componente de paginación, React Bootstrap Pagination Control. Comenzamos con el código. Vamos a tener los siguientes hooks de estado: employees, que va a ser un array, el ID, vamos a copiar y pegar. El siguiente va a ser el nombre, después el email, después el teléfono y la operación. Le modificamos el set para cada variable y vamos a tener más. ¿Cuáles son las siguientes? El título del modal, el ID del departamento que se me estaba olvidando, los departamentos, todos los departamentos, para mostrarlos posteriormente en un select. También va a ser un array, class load, class table, eso es para mostrar y ocultar el loading y la tabla, rows para saber cuántos registros hay, la variable page que va a indicar la página actual. Recordemos que vamos a ocupar la paginación. Rows va a comenzar en 0 y la página en 1. Class table va a tener el valor de none inicial, la clase de Bootstrap para ocultar. Tamaño de página va a comenzar en 0. Y vamos a poner name input con useref. El siguiente va a ser close para el botón de cerrar el modal. Declaramos la variable método que va a comenzar en blanco. También URL, la variable redir, cuando cargue la página va a llamar a la función getEmpleados, getDepartamentos. A getEmpleado le va a pasar como parámetro un 1. Creamos la función getEmployees. Copiamos y pegamos para getDepartamentos. GetEmployees va a recibir la página que vamos a visualizar. Enviamos una petición con la función sendRequest en el método get. A diagonal API, diagonal employees, símbolo de interrogación, page igual a page. Cachamos la respuesta en la variable res. Y res.data la asignamos a la variable employees mediante setEmployees. Serrow va a ser res.total. PageSize va a ser res.perPage. ClassTable va a comenzar vacío y ClassLoad en d-medio none. GetDepartamentos, que va a ser una función asíncrona. Vamos a obtener todos los departamentos. Los guardamos en la variable res. Y la asignamos a nuestro hook de estado departments.
Hasta ahorita no ha cambiado nada en el navegador. Creamos la función para eliminar empleados. Va a recibir como parámetro un ID, un nombre. Y vamos a invocar a la función confirmación de nuestro archivo de funciones. Le enviamos los parámetros. La ruta va a ser ahora employees y nos va a redirigir hacia la ruta de empleados. Creamos la función clear para limpiar los campos. Set name, set email, set phone, set department ID, todos en comillas vacías y el departamento ID en 1. Creamos open modal que va a recibir los siguientes parámetros: OP, una N, una E, una P, una D y EM como referencia al nombre, al correo, al teléfono, al departamento y al empleado. Primero en la función openModal va a ser mandar a llamar a la función clear. Después en un setTimeout vamos a hacer que se active el foco del campo nombre. La variable operación la actualizamos con el valor de OP. Si OP es igual a 1, el título del modal va a ser crear empleado. En caso contrario, el título va a ser actualizar empleado. Copiamos y pegamos este código y vamos a actualizar ahora los valores de nuestros hooks de estado con los que estamos recibiendo como parámetro. Este es D, del ID del departamento, y EM vamos a poner el ID del empleado. Posteriormente vamos a crear la función guardar. Esta función guardar va a ser una función asíncrona. Como primer paso vamos a evitar el envío del formulario. Si la operación es 1, es decir, si va a ser guardar, el método va a ser post. La URL va a ser diagonal API, diagonal employees. En caso contrario, el método va a ser put. Copiamos y pegamos, cambiamos. El método va a ser put y la URL va a ser employees, diagonal, más el ID del empleado a modificar. Declaramos la variable form, que va a ser un objeto con los atributos name, email, teléfono, el ID del departamento. Es la información que vamos a enviar hacia la API. Lanzamos una petición hacia la API mediante la función sendRequest, enviándole los parámetros requeridos. Almacenamos el resultado en la variable res. Redir comienza vacío. Creo que podemos omitirlo ya que no vamos a ocuparlo. Le cambiamos, ya no va a ser una variable, sino va a ser un valor fijo. Si el método es put y el estatus de la petición fue true, vamos a simular que se da clic en el botón cerrar del modal. Si el resultado de la petición es true, vamos a invocar a la función clear para limpiar la información del formulario. Vamos a mandar a llamar a la función getEmployees con la página actual para traer a los empleados nuevamente. Y en un setTimeout esperamos cierto tiempo, 3 segundos, para activar el foco del campo nombre. Posteriormente creamos la función ir a la página
GoPage, que va a recibir un parámetro. Y con este parámetro vamos a asignar un nuevo valor a la variable page. Vamos a mandar a llamar a la función getEmpleados con la página que estamos recibiendo como parámetros. Vamos a copiar todo el HTML del index de departamentos. Lo pegamos. Ocupamos el mismo componente div add, solamente que en lugar de un link ponemos un botón. Con las clases de Bootstrap, este botón va a abrir un modal. Le ponemos los atributos correspondientes que requiere Bootstrap para que sea un botón que abra un modal. Indicamos el ID del modal que va a abrir, modal employees. Y cuando se dé clic va a mandar a llamar a la función openModal, que se le va a enviar un 1 como parámetro. Va a tener un iconito, el mismo iconito, FastCircle Plus. Aquí es bc-target nada más. Le cambiamos el div table. Ahora va a tener 10 columnas con un offset. La tablita va a tener más columnas. Vamos a añadírselas. Va a tener un nombre, un correo, un teléfono y el departamento. Las voy a poner en líneas separadas para que las puedan apreciar mejor. Va a llevar más celdas, email, phone, el nombre del departamento. Vamos a copiar el botón. Le cambiamos la clase, va a ser warning. Va a ser un botón que de igual manera va a abrir el mismo modal. Le cambiamos los parámetros, va a llevar más la función openModal, el nombre, el correo, el teléfono, el ID del departamento y el ID del empleado, row.id. Vamos a cambiarle el iconito, va a ser file-edit y no va a llevar ningún texto. La función para el botón de eliminar va a ser delete employee. Y así se debe de visualizar en el navegador. ¿Pero por qué? Aquí no es departamentos, es empleados. Listo, ya nos trae la información de los empleados. Perfecto, ya está la confirmación de su alert. Clic derecho inspeccionar, vamos a ver las peticiones. Desde la API de Laravel vamos a recibir los empleados con paginación, current page. En data va a venir toda la información, van a venir los links, cuántos registros por página, el total, toda esta información que cachamos cuando mandamos a llamar a la función getEmployees. Ok, seguimos. Después de la tablita vamos a usar el componente de paginación. Cuando cambiemos de página vamos a invocar a la función GoPage, le vamos a pasar como parámetro la página a la que le dimos clic. Va a tener un botón de siguiente, el límite va a ser de 10. La página va a ser la página actual, el total va a ser nuestra variable rows. Y ya aquí está. Observemos, así de fácil utilizamos el componente de paginación. Recordemos que como respuesta del API nos dice cuántos registros debemos demostrar por página. Aquí están, aquí se alcanza a visualizar. Entonces vamos a modificar el límite por nuestra variable, no me acuerdo cómo se llama, tamaño de página. Ahí está. Listo. Ahora vamos con el componente de modal. Este componente de modal requiere un título y el ID del modal, que va a ser modal employees.
tal cual está aquí. Ok, vamos a crear un div, modal body, en donde va a tener un formulario. Cuando se envíe el formulario va a mandar a llamar al método guardar. Dentro de este formulario vamos a colocar el componente div input. Vamos a copiar y pegar. Cambiamos el iconito, va a ser de usuario. Lo demás se queda casi igual. Vamos a acomodarlo. Me faltó la L en modal body. Y así va quedando. Ok, ya que lo tenemos, copiamos y pegamos. Cambiamos el iconito para correo. El tipo va a ser email. Y cambiamos todo lo que tenía que ver con el nombre por el correo. Vamos a quitar el ref. Listo, ya está el segundo input. Duplicamos el anterior. Cambiamos todo lo del correo por teléfono. Placeholder, valor, función, etcétera. Listo, así se debe de visualizar. Por último vamos a utilizar el componente divSelect. No va a llevar un tipo, sí va a llevar un icono. El iconito de un edificio. No va a llevar placeholder. La clase va a ser formSelect. El valor va a ser department ID. La funcionalidad va a ser el departamento ID. Va a ser requerido, sí. Y las opciones van a ser la variable departments. Se debe de visualizar así. Perfecto. Observemos. Perfecto, vamos bien. Vamos a copiar el div que contiene el botón guardar. Insisto, lo debimos haber hecho un componente más. Pero bueno, ustedes si gustan háganlo como un componente. Vamos a separar el texto save del iconito. Ok. Y por último vamos a poner el pie del modal. En el pie del modal va a ir un botoncito para cerrar el modal. Va a ser un botoncito de color negro. Va a llevar el atributo database dismiss modal. Y va a tener un ref hacia la variable close. Los dos negros como que no me cuadra. Vamos a cambiar el color del iconito de guardar. Le vamos a poner la clase btn-success. Creo que se ve mejor. Vamos a probarlo. Intentamos guardar y... Ups, del departamento debe ser requerido. Yo creo mi dislexia. Department ID sí está bien. Si no debe ser cuando lo enviamos. Aquí. Sí, mi dislexia. Observen. Department. Esa dislexia, caray. Esa dislexia. Ok, department. Seguimos revisando.
Department ID, Department ID. Lo que le enviamos al API, también nos falta una T. Caray. Una disculpa, mis estimados programadores, pero mi dislexia anda con todo el día de hoy. Ok, ahora sí, vamos a ver. Vamos a intentar guardar un empleado. Perfecto. Observemos que limpia el formulario y se queda abierto el modal, por si queremos guardar otro empleado. Esa también es una de las sugerencias de ustedes. Vemos el componente de paginación, si funciona. Vamos a editar un empleado. Ya trae la información precargada. Modificamos. Cuando actualizamos, si cierra el modal. Ahí está. Vamos a eliminar. Perfecto. Eliminamos. Y por último, vamos con la gráfica. Vamos a hacer uso del hook de efecto, el hook de estado, de nuestra función sendRequest. Vamos a importar pie y bar. Vamos a ver cómo funcionan estas dos gráficas. Este código lo voy a copiar y pegar, es de la documentación oficial de char.js. Lo voy a poner en varias líneas. Y en el código vamos a ocupar la variable info con un hook de estado, la variable colores, la variable charOptions. Va a ser un objeto que va a tener responsive true. En un hook de efecto vamos a tener la siguiente funcionalidad. Vamos a mandar a llamar a la función getData. Añadimos corchetes, creamos la función random, que nos va a retornar un número aleatorio entre el 0 y 255. Creamos la función getData, que va a ser una función asíncrona. Va a enviar una petición hacia la API en el método get, sin parámetros, a la ruta API Employees by Department. Y el valor de la variable res la guardamos en la variable info. Después con un punto mat vamos a llenar el array de colores. Con el siguiente texto vamos a concatenar RGB. Llamamos a la función random, entre comillas una coma, nuevamente a la función random, nuevamente una coma y por último la función random. Vamos a generar colores RGB de manera aleatoria. En la variable charData vamos a poner lo siguiente: labels, info.map. Por cada registro de info vamos a tener el nombre de los departamentos. Datasets va a tener lo siguiente: un label, el título va a ser employees. Y por cada elemento en la variable info vamos a acceder a la columna count, que nos va a traer el número de departamentos que hay en el departamento. Ponemos la propiedad background colors con el valor colors. Y en la parte del HTML vamos a tener lo siguiente: un container fluid, nuestro div de clase row con margin top de 5, otro div de 6 columnas con un offset de 3. Vamos a poner el componente bar.
en el cual debemos de pasarle option y data. Van a ser char option y char data. Revisamos que todo esté bien. Aquí se me fue esta función, no sé por qué. Debe ser getData y mi dislexia, caray, no podía faltar. Background. Escribimos correctamente background y listo, vamos al navegador. Cada vez que entremos a este módulo vamos a tener diferentes colores en el gráfico. Cambiamos de bar a pie y ahora va a ser una gráfica circular. Observemos de igual manera, cada vez que refresquemos va a tener un color diferente. Perfecto. Ya tenemos OK. No probamos la funcionalidad de eliminar en departamentos. Vamos a observar qué pasó. OK, sí, ya sé qué fue. Vamos hacia el archivo index de departamentos. Y no le coloqué aquí bien la ruta. La ruta debe ser la siguiente, le modificamos. Aquí puse paréntesis después, pero va aquí. Perfecto, ahora sí, guardamos, cerramos. Listo, ya podemos eliminar. Hemos completado nuestro ejercicio del día de hoy. Lo sé, fue maratónico. Si queremos añadir más opciones al menú, lo hacemos en la barra de navegación. Inclusive podemos hacer un poquito más a la izquierda las opciones para que no queden tan a la derecha. Aquí quedaron así porque cerré el div de Container Fluid antes. Y lo debo de cerrar aquí antes de cerrar la barra de navegación. Ahora sí, ya se visualiza el menú más distribuido con todas las opciones. Aquí tenemos en el Local Storage nuestras variables de sesión. OutToken, OutUser, que se van a eliminar cuando le dé clic en cerrar sesión. Perfecto, ya se eliminaron y nos redirigió hacia el login. Si nosotros intentamos regresar atrás con la flechita, no se va a poder ya que no hay ninguna sesión iniciada. Hasta aquí este video, mis estimados programadores. Espero les haya salido este ejercicio. Si tienen alguna duda pueden ponerla en los comentarios. Creamos varios componentes, quizás sí nos faltó crear un componente para el botoncito de guardar. Creo que con estos ejemplos ustedes ya se podrían crear ese componente y espero les haya sido útil este video, les haya servido. Hasta la próxima. Bye bye.